Bien. ¿Me escuchan? ¿Sí se ve ahora? Ok, entonces lo que les decía básicamente la diferencia entre estados financieros consolidados e individuales es que estados financieros individuales cuando los presenta una empresa individualmente, es decir, una sola empresa, mientras que estados financieros cuando son consolidados es cuando eh, varias empresas funcionan como una sola o como un grupo, por ejemplo, el grupo Aval, y ese grupo conformado por varias empresas presentan estados financieros como si fueran una sola. ¿Ok? Pasa también que a veces algunas empresas tienen la matriz, sucursales, tienen principales en diferentes ciudades del país y, y puede que individualmente ellas donde estén presenten estados financieros, pero puede también que se miren como uno solo todo ese consolidado, ese aglomerado de empresas que está en el país y presenten estados financieros como uno solo. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos estados financieros que están aquí, encontré aquí en internet Juan Valdés, vamos a ver. Pero este es el 2022. Vamos a ver que aquí en el 2024. Estados financieros. Pues, el problema que tenemos aquí es que está en PDF. De todas maneras, vamos a mirar qué hay por aquí. ¿Sí están viendo? Profe, si le dan, Sí. los tres puntitos que están a la derecha del todo, que le dan así como de Vista de página. no, No. tampoco. Por Vamos ahí a ver. hay donde está al lado del más, a la derecha. Bueno, lo pongo a la distancia, que dure su ahora lo, ahora lo puse peor. Ah, bueno, pero es que está aquí en 33. No estamos ahí. Pero no alcanzan a ver ahí, no. Bueno. Algo importante, muchachos, que ustedes nunca deben perder de vista cuando vayan a hacer un análisis financiero sobre un estado financiero. Los estados financieros no es solamente la parte numérica, es decir, el balance, el estado de resultados. También existen unas notas a los estados financieros que son parte integral, es decir, que hacen parte de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, estado de situación financiera separado, está en la página 5. Vamos a ver qué dice ahí. Ahora, está comparando el 2024 con el 2023. Ah, bueno, recuerden que antes de ver indicadores financieros vimos análisis vertical y análisis horizontal, ¿cierto? Y aquí podemos hacer un análisis vertical y un análisis horizontal. ¿Cuántos análisis verticales podemos hacer aquí? ¿Cuántos análisis verticales podríamos hacer aquí? Verticales, ¿cuántos? Profe, dos análisis verticales. Ok. profe, tres. ¿Por qué? ¿Por qué tres? ¿Por qué tres verticales? Voy a buscar el Word y vamos a ir al Word. Y vamos por aquí. Yo descargo esto y se los mando también. Vamos a colocar por aquí.
clase, hoy es que 16. No, 16. 17. 17. Déjame ir retomando. Bien. Vamos a empezar entonces mejor con análisis financiero de quién? De Juan Valdés, ¿cierto? Entonces, se vendieron en la base y y recibos. Análisis. Entonces, el análisis vertical, recuerden que es el análisis vertical. Recuerden que el análisis vertical se hace para un momento del tiempo o por un periodo de tiempo. Entonces, como quiera que aquí tenemos dos periodos de tiempo, 2023 y 2024, entonces podemos hacer dos análisis verticales. ¿Cierto? ¿Y cómo se hace un análisis vertical? Pues tomamos una partida base, bien sea en el balance, en el estado de resultados o en el flujo efectivo, y lo que hacemos es mirar cuánto representa en términos porcentuales cada partida respecto a esa base. ¿Okay? Por ejemplo, en el estado de situación financiera o en el balance general, la partida base, ¿cuál es? El total de los activos. ¿Okay? ¿Y cuánto es el valor de los total de los activos aquí? ¿Cuánto es el valor total de los activos aquí en el 2023? ¿Cuánto es? 360. ¿No sería 260.000 millones. 360 mil millones para el año 2024, ¿cierto? Orden ahí la nota de arriba. ¿Pero? Porque la nota de arriba es importante y se expresado miles de millones, miles de pesos. Correcto, porque aquí, si yo no tengo en cuenta, muy buen detalle, muy importante. Mire que si yo aquí no leo esto, entonces cualquiera puede decir, bueno, ¿estos son cuántos? 360 millones, ¿cierto? Pero en realidad no son 360 millones, son 360 mil millones de pesos, ¿sí? Colombianos. Bien, ahora, esta va a ser nuestra partida base. Estos 360 mil en el 2024 y 311.990 para el 2023. Entonces, si yo quiero hacer un análisis vertical, entonces, algo importante, uno tiene que conocer la naturaleza de la empresa. Entonces, ¿qué tipo de empresa es Juan Valdés? ¿Es una empresa que presta servicio, una empresa comercial o es una empresa industrial? comercial, no? Sí. ¿Y miren cuál es la partida más representativa ahí? ¿Cuál es la partida que más pesa? ¿Sí alcanzan a ver? Dentro de los activos, ¿cuál es la más representativa? Los inventarios tienen 67 mil millones. 67 mil millones, pero bueno, yo no creo que sea esa. Mire que acá, eso es entre los activos corrientes. Ahora, ¿cuáles son los activos corrientes? ¿Qué entienden ustedes por activos corrientes? Por ejemplo, La propiedad, planta y la ¿No propiedad. se refería por lo de las sucursales? ¿Cómo así por O sea, me pregunto yo si eso se refiere a las sucursales, a las sedes que tiene Juan Valdés en cada lugar. ¿Pero el qué? O sea, aquí estamos viendo lo que vienen a ser los activos de la empresa Juan Valdés. Entonces estamos viendo que la que tiene mayor cantidad de valor es la de propiedad, planta y equipo, me pregunto yo. Eso se está refiriendo entonces... Los activos por derecho, no es este separado. Yo creo que, o sea, no es este rubro, el valor más grande aquí, ahora lo sacamos en porcentaje para ver, son los 94, pero no son de propiedad, planta y equipo, son activos por derecho de uso.
Ah, ya. Tenemos Porque hay mal, 3, pues. pero pasa que aquí hay un 0. ¿Ok? Ahora, analicemos primero esto, lo importante. Miren que esta información es con corte a 31 de diciembre del 2024, ¿cierto? Entonces, estos 172 mil millones de pesos que están aquí, que son de activos corrientes, ¿cómo los interpretamos? ¿Qué son activos corrientes? ¿Recuerdan qué son activos corrientes? Claro, profe. O sea, esos son los activos que ellos esperan que Ajá, sean los más líquidos, lo que ellos esperan convertir en un menor tiempo en efectivo. Efectivo. Menos de un año. correcto, Menos correcto. Menos de 90 días. Menos de 90 días. 90 días, no eran años. ¿Cómo? No, 90 días es el efectivo y el equivalente. Correcto, el efectivo y el equivalente al efectivo que es a 90 días. O sea que deja de ser activo corriente una vez sea a partir de los 90 días. Que no se efectúe la vuelva No, líquida. No. yo estoy hablando del equivalente al efectivo. Correcto, eso de los Hablando 90, del equivalente. correcto, eso de los 90, a ver, eso aplica, como dice el compañero, es para el efectivo y el equivalente al efectivo. Mire, lo que pasa es que antes de NIF, solamente este rubro era efectivo y solamente aquí se colocaba la plata con que contaba la entidad en las cuentas de ahorro, en las cuentas corrientes. ¿Ok? Pero bajo el contexto de NIF, no es solamente se va a tener como efectivo o como activos de disponibilidad o de liquidez inmediata, por así decirlo. No solamente el efectivo, sino hay aquellas inversiones de corto plazo o de muy corto plazo, que puedan ser convertidas a efectivo muy rápidamente. Entonces, para medir ese rápido, como quiera que la rapidez se mide en tiempo, entonces la norma señala que sean 90 días. ¿Okay? Entonces, por Sí, ejemplo, y ya lo que estaba diciendo lo del año sí ya corresponde a los activos corrientes. a todo lo demás, correcto. Entonces, supongan ustedes que a ustedes les toca clasificar información y después ustedes no tienen una inversión, supongan, un CDT, y esa CDT lo tienen a 60 días, ¿ok? O a 90 días. Entonces, ese CDT, aunque no tengan el efectivo ahí líquido, totalmente líquido, pueden clasificarlo como un equivalente efectivo. ¿Por qué? Porque lo pueden convertir en efectivo a un plazo mayor a 90 días. ¿Me van a entender? Sí. Ahora bien, bajo el contexto, la concesión de activos corrientes es clasificar como activos todos aquellos activos que la empresa aspira a convertir en efectivo a un periodo no mayor a un año. Entonces, como quiera que esté la información a 31 de diciembre del 2024, entonces si estuviéramos haciendo un análisis y estuviéramos todavía en el 2025, entonces esto era lo que a esta fecha Juan Valdés esperaba convertir o a transformar en efectivo hasta el 31 de diciembre del 2025. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, normalmente esta es la secuencia, por así decirlo, que ustedes ven en los estados financieros, ¿cierto? Siempre aparece de primero el efectivo y el equivalente efectivo, ¿cierto? Después las cuentas por cobrar, después los inventarios y después otros activos. O sea, eso no es capricho, eso tiene una lógica. ¿Y cuál es la lógica? Que están organizados de mayor liquidez a menor liquidez. ¿Ok? Recuerden que liquidez tiene que ver con la capacidad tiene que ver con la capacidad que se tiene para convertir un activo en efectivo, para transformarlo en efectivo. ¿Ok? Por decirles algo, supongamos que usted tiene un activo cualquiera. A ver cómo me explico. A ver, para ponerle un ejemplo que sea muy, muy sencillo. Suponga que usted tiene dos activos. Usted tiene, por ejemplo, una cadena de oro, ¿verdad? Y tienen de pronto, digamos, un iPhone 8, ¿verdad? Ustedes tienen dentro de su haber, de pronto que ustedes tengan dentro de sus activos, tienen esos dos activos. Tienen una inversión en un iPhone y tienen una inversión en un cadena de oro.
¿Cuál de esos activos es más líquido y por qué? ¿Cuál ustedes creen que es más líquido y por qué? ¿Sí me escucharon? ¿Se entendió la palabra? ¿Se el contexto? ¿Se entendió? Yo diría que la cadena, ¿Por qué? porque estamos hablando de una cadena, no sé, de oro, que es algo que se puede pasar simplemente a un lado en una casa de cambio de compra de oro, lo vendes y fuera. O no sé, la verdad. A mí me suena más como que por ser de oro o cosas así, más líquido, más fácil de darle valor así. No. O sea, la palabra, miren, yo le estoy preguntando cuál es más líquido. Entonces, si le estoy preguntando cuál es más líquido, entonces, es decir, ustedes lo que tienen que pensar, ¿cuál de los dos puede hacer convertir más rápido o más fácil en efectivo? ¿Y qué es más fácil de Profe, yo convertir en ¿cuál es? respaldo al compañero. Ajá, Más fácil es convertir en efectivo la cadena. Vas, la vendes y te dan, cotizas cuánto está el gramo de oro, depende de cuándo esté, y ajá, hay casa de cambio para eso y enseguida te dan el efectivo. exacto, es Es un mucho más mercado. fácil que vender un celular. Un celular tienes que mirar a ver el modelo, que si le sirva al comprador, muchas cosas. Y Exactamente. más sencillo vender la cadena. Exactamente, así es. Entonces, cuando ustedes estén analizando eso en términos financieros, ¿cuál activo es más líquido? Pues el que se haga, que sea más fácil convertir en efectivo más rápido. ¿Ok? Entonces, ahora, comparemos, por ejemplo, si ustedes van a la bolsa de valores, ustedes trabajan, supongan que ustedes son corredores de bolsa, trabajan en el mercado de capitales y tienen dos acciones, por ejemplo, tienen acciones de Ecopetrol y tienen acciones de Bavaria. Y yo le digo, por ejemplo, supongamos que cada acción de Ecopetrol de Bavaria vale 10.000 pesos y la de Ecopetrol vale 5.000. ¿Cuál de las dos sería más líquida? Perdón, ¿puede repetir el ejemplo? Claro, ¿Puede claro, repetir? claro. Supongamos que ustedes se asoman al mercado de capitales, ¿cierto? Y quieren analizar dos acciones, quieren comparar dos acciones, la acción de Ecopetrol y la acción de Bavaria. Quieren saber cuál es más líquida. ¿Cuál es más líquida? Entonces yo le digo, yo les doy solamente esta información. La de cada acción de Bavaria vale 10.000 pesos. Y la de Ecopetrol, cada una vale 5.000 pesos. ¿Cuál de las dos es más líquida? Las de petróleo, ¿Por qué? porque son más económicas. Ok. Pero fíjate que ahí tú lo que me estás Profe, pero respondiendo. es que ahí actúa también otro factor ya, Ajá. que es el de la demanda. Ok, sí, exacto, muy bien. Esa información que yo les di ahí no Ok. es suficiente. No es suficiente. Sí, igual, eso es, ahí basado en solamente esos dos datos que nos dio, No era suficiente. más decirlo. Exacto, o sea, ustedes lo que tienen que ver entonces es qué tanto se transa, es decir, qué tanto se comercializa cada acción. Entonces, lo que yo les di solamente es una referencia de precio para saber cuál es más cara o más barata. ¿Ok? Pero no, eso no es suficiente información para saber cuál es más líquida. La liquidez no se mide por el precio, si algo es barato o es caro, no. La liquidez se mide por la rapidez que se tiene para convertir un activo en efectivo. Entonces, si ustedes para determinar cuál de las dos acciones es más líquida, lo que tiene que analizar es la historia y decir cuál sea, cuál sea, cuál sea, cuál se vende más rápido. Es decir, por ejemplo, si ustedes son los tenedores de esas acciones, yo tengo una acción de Ecopetrol y una acción de Bavaria y empiezan dentro de su paquete de portafolio de inversión y quieren venderlo porque necesitan liquidez, es decir, necesitan efectivo, entonces salen a venderla. Entonces, si el mercado está dispuesto a comprarle mucho más rápido, la que tiene un valor más alto, entonces esa es más líquida. No porque el valor sea más alto, sino la liquidez viene en este contexto, el mercado de capitales, la liquidez viene respaldada por, por la calidad de la empresa. Por la calidad de la empresa. Es decir, qué tan seria es la empresa, qué respaldo tiene la empresa, qué tan solvente es la empresa en términos financieros, en términos económicos. ¿Sí me hago entender con eso? Siento que hay alguien que quiere entrar a la clase, pero no lo veo que pueda entrar. ¿Cómo es el acceso?
Bueno, ¿sí me hice entender con eso? Sí, profesor. Bien. Ahora bien. Mire, lo que les estaba diciendo con esto, lo que le quería decir que esta información de este estado financiero como está aquí, y en la mayoría, en todos mejor dicho, están organizados en términos de liquidez. Es decir, primero vienen los activos corrientes y después vienen los no corrientes. Obviamente los activos corrientes son los más líquidos que los no corrientes. De hecho, de los activos no corrientes, uno no esperaría liquidez de ellos. ¿Y por qué uno no esperaría liquidez de ellos? Pues sencillo, porque estos activos que están acá, en su gran mayoría, no son inversiones que hacen las empresas para venderlo. No, son inversiones que las hacen las empresas para tenerlas fijas, por eso se llaman activos fijos, dentro de su objeto social. ¿Ok? Y si volvemos acá a los activos corrientes, entonces primero, ¿cuál es el activo más líquido que está aquí? El efectivo y el equivalente efectivo. Después las cuentas comerciales, es decir, las cuentas por cobrar. Aquí tenemos cuentas por cobrar. ¿Qué diferencia hay entre este rubro y el otro? Cuentas comerciales por cobrar, y dice cuentas por cobrar aparte relacionadas y asociadas. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Que uno puede ser a acreedores y el otro puede ser a empleados, socios. No, recuerden que aparecía en estados financieros consolidados y separados, ¿cierto? Entonces, estas cuentas por cobrar comerciales aquí son las que tiene por cobrar esta entidad, Juan Valdés, a sus clientes. Es decir, que estas son cuentas por cobrar operacionales o comerciales. Pero estas cuentas por cobrar aquí, aparte de las relacionadas y asociadas, son de pronto, no sé, pensemos como quiera que Juan Valdés funciona como un grupo, por eso aparece información de estados financieros consolidados. Entonces puede ser cuentas por cobrar que tiene alguna matriz o alguna sucursal o alguna compañía que de alguna manera esté vinculada al grupo. ¿Ok? Claro, usted diría como una compañía de servicio, que le preste un servicio. No. Pensemos que esto no. A ver, pongamos este ejemplo. Pensemos que esta es la información financiera no de Juan Valdés, sino del Grupo Aval. Que sea del Grupo Aval. ¿Cierto? Sea del Grupo Aval. Entonces, dos bancos, por ejemplo, dos bancos del Grupo Aval serían ¿cuál? Que yo recuerde, si no estoy mal, está el Banco Occidente. Vamos a buscarlo aquí a ver. Creo que Banco Occidente, Banco de Villa, Banco de Bogotá, Banco Occidente, Banco Popular. Exacto, Banco de Bogotá, Banco Occidente, Banco Popular. Entonces, supongamos que, todos estos bancos funcionan como un grupo, ¿ok? Entonces, supongamos que esta información que está aquí, por ejemplo, supongamos que no es Juan Valdés, sino Banco de Bogotá, ¿ok? Entonces, aquí, cuentas por corriente por comercial, entonces son las cuentas por cobrar que tendría el Banco de Bogotá a sus clientes, el dinero que presta, ¿ok? Pero mientras que las cuentas por cobrar a las partes relacionadas asociadas puede ser el dinero que le presta al Banco Popular o al Banco de Occidente. Es decir, a las otras empresas del grupo. O si fuera una matriz, a la matriz, o a una sucursal, la plata que le prestó a la sucursal. ¿Me hago entender? Sí, yo estoy más o menos entendiendo la situación. ¿Los demás? Porque realmente tengo conocimiento, por lo menos pasa lo mismo con Compensar, con la caja de compensación esta de Compensar, porque está Compensar EPS, Laboratorio Compensar y la caja de compensación familiar de Compensar. Ajá. Y entre ellos tres, sé que hay, por lo menos la EPS, solicita al Laboratorio Compensar que le realicen estudios de laboratorio a las personas afiliadas a la EPS Compensar. Ajá. Entonces, digamos, es como un triángulo en el tema de las prestaciones de servicios.
Ya, entonces termina el laboratorio compensar prestándole los servicios a los afiliados de la EPS. Entonces, eso le genera una cuenta por cobrar del laboratorio a la EPS. Correcto. Y dice, porque, digamos, no sé, el laboratorio necesita pacientes con estudios, no sé qué, entonces la EPS se los proporciona y genera una cuenta por cobrar de parte de la EPS y digamos que a veces hacen como cruces de cuentas ahí, pero ya más o menos Sí. Otra manera, no sé si es muy sencilla de ver esto, lo importante es que se entienda, piensen, por ejemplo, cuando estamos presentando estados financieros consolidados, es como pensar en una familia y que cada uno de los miembros de la familia es una empresa. Entonces, queremos presentar estados financieros consolidados, entonces presentamos el estado financiero de toda la familia. Quiero presentar estados financieros separados, entonces presentar estados financieros por cada uno de los miembros de la familia. Entonces, esto que está aquí, las cuentas por cobrar comerciales será las cuentas por cobrar que tiene cada uno de los miembros, pero por cobrarle a personas diferentes al grupo. Mientras que las cuentas por cobrar, aparte relacionadas, serán las cuentas por cobrar que tiene a las otras partes a los integrantes de la familia. Yo creo que ahora sí quedó más claro, ¿cierto? No, sinceramente yo no entendí. ¿Quién no entendió? O sea, ahora te embolaté más. Exactamente. ¿Por qué? No sé, no comprendí. Pero el de la familia, ¿quién es? ¿Quién habla? Yo, Brian. Pero el ejemplo de la familia fue el que no entendiste. O sea, ninguno de los dos, sinceramente. Bueno, mira acá. Déjame, pendiente. Bueno, mira, aquí buscamos en internet y tenemos Grupo Aval, ¿cierto? ¿Cierto? Tenemos Sí, señor. Banco de Bogotá, Banco Occidente, Banco Popular y Banco. Sabemos que cada una de estas empresas tienen operaciones separadas, ¿cierto? El Banco de Bogotá tiene su RUT, su NIT, sus sucursales por todo el país de forma independiente, ¿cierto? Claro. Lo mismo que el Banco Occidente, Banco Popular y Banco Avevilla, ¿cierto? Pero todas estas empresas, todos estos bancos son de un mismo dueño, o una misma familia, por así decirlo. Entonces, cuando se van a presentar estados financieros, como están constituidas también como grupo, y esa constitución de grupo se hace para facilitar las estrategias. ¿Cómo así que estrategia? En el sentido de que pronto sea más fácil, de pronto si el Banco de Bogotá tiene mucha liquidez y el Banco de Occidente no, entonces prestarse dinero entre ellos, ¿ok? Ahora, ojo que en términos tributarios hay un tema muy interesante, que se llama, ahorita cuando lo busquen, anoten por ahí, que eso todavía tiene mucho estudio, hay que estudiar mucho eso, a nivel de pregrado falta mucho estudiar eso. Algo que se llama precios de transferencias, ¿ok? Y operaciones conjuntas, porque a veces puede pasar que esas estrategias se hacen es para eludir o evadir impuestos, ¿ok? Pero yo no quiero que analicemos eso de la parte tributaria acá, sino la parte financiera. Yo lo que les decía es que pueden hacer estrategias para facilitarse liquidez del uno al otro, ¿ok? ¿Por qué? Porque de pronto el Banco de Bogotá puede que tenga liquidez, pero de pronto, no sé, pensemos que la vivienda le puede dar liquidez, pero entonces va a ser más costoso. Entonces, si están dentro de un contexto de una misma familia, un mismo grupo, puede entonces que la dinámica sea más fácil prestarle liquidez del Banco de Bogotá al Banco Occidente, ¿ok? Piénsenlo como si fuera una familia. Pensemos, el Banco de Bogotá es el padre, el Banco Occidente es la madre, y Popular y Avevilla son los hijos, ¿ok? Es una familia. Entonces, supongamos que cada una de estas empresas, por ejemplo, supongamos por manera sencilla, que cada uno tiene en activos totales 1.000 millones. Entonces, 1.000 de este, 1.000 de este y 1.000 de cada uno de los otros tres sumarían 5.000 millones. Entonces, cuando vaya a presentar estados financieros consolidados del Grupo Aval, van a decir activos totales 5.000 millones, ¿cierto? Pero el Banco de Bogotá, cuando vaya a presentar su estado financiero, va a decir Banco de Bogotá 1.000 millones. Ok. ¿Hasta ahí me sigue, Brian? Sí, o sea, como sigue siendo una sola entidad, siendo Grupo Aval,
se presenta todo junto, todo sumado. Correcto, se llama la palabra técnica es consolidado. Acostúmbrate a decir consolidado. Consolidado. Correcto. Entonces presentan información, estados financieros consolidados, es decir, los 5 se miran como uno solo. Y cuando los muestran separados, es que cada estado financiero separado, es que cada uno de estos bancos muestra su información financiera de activos, pasivos, ingresos, costo y gasto de manera separada. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, estábamos por acá. Entonces, aquí tenemos cuentas por cobrar, ¿cierto? Cuentas por cobrar. Entonces, tenemos cuentas por cobrar comerciales. ¿Y cómo así? Bueno, por ejemplo, si supongamos que este estado financiero que está aquí no es del grupo, no es del grupo, sino de un banco. Suponga que esto es del Banco de Bogotá, ¿cierto? Y entonces tiene cuentas por cobrar comerciales. Entonces, estas cuentas por cobrar, ¿qué serán comerciales? Será la plata que tiene por cobrar a los clientes que le prestó el banco. ¿Cuál dije? El de Bogotá. El Banco de Bogotá. ¿Ok? Sí, Banco de Bogotá le prestó a las personas que le prestó plata, entonces él tiene por cobrar, entonces serán cuentas comerciales u operacionales, por así decirlo. ¿Ok? Pero también tendrá otras cuentas por cobrar a las partes relacionadas. Entonces, esto aplicará si el Banco de Bogotá, por ejemplo, le prestó plata al Banco de Occidente, o al Banco Popular, o al Banco Occidente, al Banco de Avevilla. Entonces, aquí tendrá que clasificar esas cuentas por cobrar aparte. ¿Ahora sí me van a entender? Sí, en cuentas comerciales por cobrar son todos aquellos terceros a los cuales se les debe dinero, o sea, le debe dinero a Banco Bogotá. Correcto. Y cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas son a las entidades hermanas, por así decirlo. Exactamente, a los de la familia. Perfecto. Ok. Entendido eso, les quería decir ahorita entonces que estos activos corrientes están organizados en orden de liquidez. ¿Y cuáles son los Igual porque, profe, ¿sí? Ahí estamos hablando de grandes empresas, pero si hablamos de una empresa, digamos que quiere pertenecer al régimen simple, eso de la consolidación, si tiene varias sucursales, por ejemplo, si quiere pertenecer al régimen simple, sabe que tiene que cumplir un límite de ingresos. Entonces, si tiene varias sedes, todas esas sedes tienen unos ingresos. Ajá. Entonces, tienen que consolidar todos los ingresos de las sedes para ver si puede pertenecer al régimen. No puede por separado. Okay. Tienen que sumarle todo. Eso en términos, teniendo en cuenta los contextos tributarios, ¿cierto? Exacto. Okay. Eso como un ejemplo de lo que usted está diciendo de consolidar todas las sedes. Ok. Bien. ¿Queda claro hasta acá? Sí, señor. Bien. Ahora, puede pasar, de hecho que mire aquí pasa, mire, tenemos cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar. Bueno, cuando dice neto, puede ser que haya que se le dé una provisión en lo que llaman provisión de cartera. Ustedes saben que los activos se deprecian, ¿cierto? Y el valor de los activos disminuye por el valor de la depreciación. Entonces, las cuentas por cobrar también disminuye. ¿Por qué? Porque hay unos clientes que son de dudosa, o sea, que son de difícil cobro. Entonces, cuando se les hace una provisión de cartera, y la provisión de la cartera es como si fuera la depreciación de las cuentas por cobrar, entonces aquí ya está restada esa provisión de cartera. El punto, lo que les quería transmitir es que, mire, aquí está ese rubro, cuentas comerciales por cobrar. Bueno, partes relacionadas. Aquí, cuentas por cobrar, partes relacionadas y asociadas. Y también aparece acá, cuentas por cobrar, partes relacionadas y asociadas. Entonces, ¿qué diferencia existe entre este rubro, esta partida que está en activos corrientes y en activos no corrientes? ¿Cuál es la diferencia? Disco, ¿me puedes repetir la encuesta? ¿Cuál es la diferencia entre esta partida que está aquí, cuentas por cobrar, partes relacionadas, y cuentas por cobrar partes relacionadas acá, que están dentro de los activos corrientes y los no corrientes? El nivel de, o sea, ¿qué tan líquido es? ¿Cómo así? Porque, o sea, te dijo que estaba ordenado de mayor a menor liquidez. Supongo yo. Es una cuenta que sería mayor a un año. Porque si en teoría
Si tenemos en cuenta que los activos corrientes son esos que se esperan convertir en líquidos dentro de un periodo de un año, todas Ajá, estas cuentas son las cuentas por cobrar no mayores a un año, o sea, con una antigüedad no mayor a un año, en ajá, teoría. correcto. Entonces, se refieren a lo mismo. Cuentas por cobrar a integrantes de la familia, ¿cierto? Pero esta parte que está aquí, sí, estos 17.000 nos los van a pagar, o sea, se los van a pagar dentro del 2025, deberían pagarlo dentro del 2025. Mientras que esta parte que están aquí, esta parte que nos debe la familia, lo van a pagar ¿cuándo? A más de un año, es decir, después del 2025. ¿Se entiende? Sí, Sí, se entiende. profesor. Ok. Bien. Ahora bien, vayamos ahora al estado de resultado que está por aquí. Entonces aquí tenemos también estado de resultado, ¿cierto? Bueno, la partida principal acá en el balance general, perdón. Discúlpeme, profe, disculpe. Usted está grabando la clase, ¿no, verdad? Sí, claro. Vamos a ver si no sé. Sí. Claro que sí. Déjame ver si no sé. Ok. Sí, sí, te está grabando. O sea, aquí estoy intentando detenerla y si puedo detenerla, decir que sí se está grabando. Ahora, si yo quisiera hacer aquí un análisis vertical, ¿qué tendría que hacer? Dividir cada partida de los activos dentro del activo total, ¿cierto? Y eso me va a decir cuál es la partida de mayor peso. En este caso, miren, ¿cuál es la partida más representativa aquí? Obviamente va a ser los 94 millones, los 94 millones estos, ¿cierto? Que hacen referencia a que activos por derecho de uso. ¿Y qué creen ustedes que es eso? ¿Por qué? Pues recuerden que la Juan Valdez es Esa era una, la marca. exacto, una marca, una marca. Entonces por eso ahí es donde está el mayor fuerte de ingresos, por así decirlo, de Juan Valdez. El uso de la marca, la franquicia como tal. ¿Ok? Bien. Sigamos con el estado de resultados. ¿Y cuál es la partida principal acá en el estado de resultados? ¿Cuál es la partida principal? O la base, por así decirlo. Vayan buscando calculadora, que los voy a poner a hacer unos cálculos. Profe, la base acá sería los ingresos totales Correcto, por ventas. correcto. En el estado de resultados siempre van a ser las ventas, siempre van a ser las ventas. En este caso, ¿cuánto es el valor de las ventas? Los 743 estos que están aquí, ¿cierto? Ahora bien, dentro de esta información miren que siempre también está organizada. Primero vienen los costos y después vienen los gastos. ¿Qué diferencia existe entre un costo y un gasto? Que el costo pues forma parte del proceso de transformación o de producción directamente de la materia, y el gasto pues son aquellas cosas que hay que pagar que no están involucradas directamente en la transformación de la materia, pero que son necesarias para que se. Ojo, ojo con eso que dijiste. Está solamente te corregiría ahí algo que dice que el gasto lo que hay que pagar, porque no todos los gastos se pagan. Hay unos gastos que asume la empresa o que tiene que colocar la empresa, pero que no se Bueno, en pagan. este caso sería con la depreciación de los activos. La depreciación. Entonces, ojo, importante, nunca pierdan de vista. El costo tiene que ver con la producción y los gastos con la parte administrativa. ¿Ok? Los costos con la producción y los gastos con la parte administrativa. De tal manera que el costo de venta hace referencia a cuánto le cuesta producir, fabricar o adquirir el producto que vende la empresa. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si yo vendo computadores, pero yo soy comerciante, entonces mi costo de venta estará
determinado por cuánto me cuesta a mí comprar los computadores que yo vendo. Ahora, pero si yo no soy comerciante, sino lo que yo fabrico es computador, entonces el costo de venta sería lo que me cuesta producir a mí los computadores. ¿Ok? Ahora, pero para vender los computadores yo no solamente necesito operarios y materias primas, también necesito gente que esté dentro de la parte administrativa, es decir, que no estén dentro del proceso de producción, entonces esos serán los gastos. Tienen que ir con los gastos. ¿Ok? Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál sería la partida más representativa? Bueno, de hecho, miren que aquí está entre paréntesis, implica que estos valores van restando. ¿Ok? Este 434.000, ¿de dónde sale? El valor total de los ingresos de los actividades ordinarias menos los costos. Ok, los 743 menos los 308 me daría la utilidad bruta o la ganancia bruta. ¿Y por qué se le da la caracterización de bruta? Pues porque hay que restarle algunas otras cosas que a uno solo resta. Impuestos. ¿Perdón? Hay que restarle los gastos y los impuestos. Correcto, Eso es lo que se ganó, lo que entró de dinero prácticamente, Ok. sin quitar nada. Ahora bien, muy bien. Si yo quiero saber cuánto representan estos 434 de los 743, ¿cómo hago? ¿Qué hago? A ver. Háganlo, por favor. Pues se divide la ganancia bruta con respecto al total de ingresos. ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Háganlo, por favor. Creo que así aproximadamente un 58%. 58%. ¿Y cómo se llama ese 50? ¿Cómo lo dirán ustedes? A ver. de participación. O sea, es un porcentaje de participación, pero ¿cómo se llama? El término financiero tiene un nombre, eso lo expliqué. Utilidades antes de impuestos. No, Pues no. Los 434 dividido 434, 848. Ah, pero un momentico. 434. Ay, tengo mi calculadora. Estoy sin batería mi calculador. Vamos a ver si se deja copiar o no. Bueno, ya abrió el estado financiero ahorita que no podía abrir ahorita. Las ventas, ¿cuántos son? ¿700 qué? Un margen de contribución total, ¿no? No. 743,208, momento. 743,208, 731. Y el costo de venta me dicen que es, ¿cuánto es el costo de venta? 308, 359. 308, 359, 123. Vamos a ponerle todo esto aquí formato de pesos. Si se alcanza a ver así, eso es. Utilidad bruta sería la diferencia entre los 743 menos los 308. ¿Eso da cuánto? Los 434, 848, 732 que están aquí. Entonces yo les pregunté, si yo divido este valor 434 dividido
entre los 743, calculo un porcentaje de participación, ¿cierto? Y lo multiplico por 100. Pero aquí le ponemos formato de porcentaje y me da 58.59. Yo creo que ya eso un compañero lo haya calculado, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Ese 58.51%. Sí, que me digan como es un porcentaje de participación, cuánto representan las utilidades brutas de las ventas. Es decir, las utilidades brutas representan un 58, ¿cierto? Sí, exacto, está bien. Pero eso financieramente tiene un nombre más elegante. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? No, pero no supimos, díganos. Recuerden, yo les dije, cuando estamos haciendo análisis vertical en el estado de resultados, a todos esos resultados se le llaman márgenes. Entonces, esto que está aquí se llama margen de utilidad bruta. Margen de utilidad bruta. O margen bruto, le dicen algunos. Entonces, ¿cuánto es el margen de utilidad bruta? 58.51%. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que la utilidad bruta representa un 58.51% de las ventas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, si yo quiero estandarizar, yo dije, que por cada 100 pesos que genero yo de venta, yo voy a tener una utilidad bruta aproximadamente de 58.5. O que por cada millón de pesos que yo venda, voy a tener una utilidad bruta aproximadamente de ¿cuánto? De 585.000. ¿Me hago entender? Okay. Ahora bien, como lo estamos trabajando indicadores financieros, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para saber lo que indica, valga la redundancia, lo que indica este indicador? Hay un programa por ahí en el noticiero que dice una sesión en un noticiero, no recuerdo cuál es, que dice que lo que indican los indicadores. Suena redundante, pero al final del día pues me parece que no lo es. ¿Qué indica este indicador? A ver, ¿cómo sabrían ustedes para saber lo que indica este indicador? Decir, este margen de utilidad bruta es bueno, es malo, es bajo, es alto. A ver, si yo les digo que este margen primero, por así decirlo, yo les digo que es malo, les estoy diciendo que es alto o es bajo. Muy alto o muy bajo. Si yo les digo que este margen de utilidad bruta es malo, le estoy tratando de decir que está muy alto o muy bajo. ¿Qué creen ustedes? Que está muy bajo. Bajo. Correcto, que está muy bajo. Eso. Ahora, ¿cómo puedo saber yo entonces para determinar cómo hago para saber que ese margen de utilidad está muy bajo? ¿Qué hago? Recuerden, cuando calculamos indicadores financieros, tenemos siempre que compararlos. ¿Con qué lo voy a comparar? Hay 4 escenarios para comparar. ¿Recuerden cuáles son esos 4 escenarios? Hay que compararlos ¿con qué? Con las metas proyectadas. Con las metas proyectadas, uno, ajá. Con los datos históricos, o sea, Con los los periodos datos anteriores. históricos, ajá. Con la competencia. Con la competencia. Y también con el sector en el que se está operando. Con el sector, perfecto. Esos son los 4 escenarios. Entonces, cuando yo calcule entonces los márgenes, entonces ya yo tengo una base para comparar y saber lo que indican los indicadores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, suponga que yo les digo, este es el resultado, ¿cierto? Pero yo le voy a poner aquí que, por ejemplo, la meta, yo le voy a poner la meta y le voy a poner unos datos aquí. Voy a decir, ¿cuánto era la meta y cuánto era lo histórico? Si yo les digo que, por ejemplo, si la meta era 50%, por decirles algo, porcentaje. Espera un momento.
Si la meta hubiese sido 50%, ¿ese resultado fue bueno o malo? Pues, bueno, el resultado, como resultado por cada peso se empresa. Tanto que sería bueno. Correcto. Al comparar el resultado con lo que teníamos en la meta, pues el resultado fue bueno. ¿Por qué? Porque esperábamos tener un margen de utilidad bruta del 50% y tuvimos en realidad 58%. ¿Ok? Ahora, supongo que por cualquier circunstancia yo les dijera, bueno, si históricamente venía haciéndose con un promedio entonces 60%, por decirles algo. ¿Puede eso pasar? Yo creo que sí puede pasar. Si fuese así, si históricamente el margen de utilidad bruta era el 60%, ¿este resultado es bueno o es malo? Malo. Correcto, porque quiere decir que históricamente tenía un margen mucho más alto. Bueno, recuerden que siempre respecto a las ventas y las utilidades uno quiere que sean altos, lo más alto. Mientras que los costos y los gastos para optimizarlo uno quiere que sean a los menos posible. ¿Ok? ¿Me hago entender hasta aquí? ¿Se entiende, muchachos? ¿Dudas, preguntas? Sí, profesor. Bueno, ahora yo necesito que por favor me calculen aquí con esta información que está aquí, me determinen cuánto es el margen de gastos administrativos. ¿Cuánto es el margen de gastos administrativos? Calcúlenlo a ver y me dicen, ¿cuánto es el margen de gastos administrativos? Margen operativo, disculpe, para calcularlo. El margen de gastos administrativos. Oh, ok. O de gastos de administración, ¿cuánto es? Con respecto a los ingresos totales o a la ganancia bruta. No, señor, no sé, ya eso debe saberlo ustedes, ya yo lo dije ahorita. Yo les dije que había una base. Sería del 69%, ¿no? 69%. Sí. Yo creería que hay un error ahí. Logro el 5.3%. Ya te voy a hacer, si yo es 7, 43. Porque partiendo de la premisa que la base pues son las ventas, entonces en los gastos administrativos que son 40 millones, bueno, 40.000 millones en este caso, Ajá, representa el 5.3% de la totalidad de las ventas, es decir, el 5.3% de los 43, de los 743 millones. correcto. Exacto. El compañero que le dio 60 y algo, para que tenga mayor claridad, dígame qué fue lo que hizo. Yo simplemente dividí los gastos de administración con los... ya lo quito. Con el de abajo. Con los 58 millones. La ganancia por actividad de operación. ¿Por qué utilizaste 58 millones esto? ¿Por qué? Pues yo pensé que pues yo diría que la base contra el total, ¿no? Pero que se La gasta. base en el estado de resultados siempre va a ser esto, los ingresos, las ventas netas. Ok, ya vi la error. Entonces, todo, así como les dije ahorita, que en el balance son los activos, el total de los activos, de tal manera que usted tiene que dividir cada una de estas partidas entre los 360 para calcular los porcentajes de participación, para hacer el análisis vertical, ¿cierto? Acá, ¿qué tiene que hacer? Hacer lo mismo, acá va a dividir todos estos rubros dentro de las ventas y le va a dar un porcentaje. Ese porcentaje en el estado de resultados se llama márgenes, ¿ok? Dividió los 40 millones entre los 743 de ingresos. ¿O cómo? 743. Ah, Esto. Entonces, vale. ¿cuánto da eso? Hazlo tú mismo, Brian, a ver y dime cuánto te da.
Pues a mí me da 0,054. Ok, pero como para expresarlo en porcentaje tienes que multiplicarlo por 100. Sí, 5,42. Ok, entonces el margen de gasto administrativo es de 5.42. Oh, ¿eso es bueno o es malo? Ajá, depende. ¿De qué depende? Para saber eso, ustedes tienen que comparar. Por ejemplo, vamos a decir, gastos administrativos, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los gastos administrativos? Dijo la información ahí. Los gastos administrativos son ¿cuánto? 40303. 40303 347. Ahora, dividamos entonces los 43043 entre 743. Me da. ¿Okay? Pero yo como estoy en Excel, yo no voy a multiplicar por 100, solamente le pongo aquí el formato de porcentaje y listo. Entonces voy a colocarle este mismo formato acá para que me dé más. .40. ¿Okay? Ahora, este sería, ¿cómo se llamaría este? Le llamaríamos ¿cómo? ¿Margen de qué? De gasto administrativo. De gasto administrativo. Margen de gasto administrativo. Ahora, suponga usted que la meta que usted tenía para tener el margen de gasto administrativo era del 5%. Y que históricamente se venía manejando un 6%. Suponga esa información. Entonces, respecto a la meta, ¿qué nos indica este indicador? Que nos pasamos, que tuvimos más gasto administrativo respecto al ¿Bueno o malo? malo, aunque gastando más. Malos, exacto. Gastamos en términos relativos, en porcentaje, estamos gastando más de lo que deberíamos, ¿cierto? Ahora, No, pero si lo comparamos con los resultados históricos, pues sería ahora bueno, que gastamos menos de lo que hemos gastado. correcto. Entonces, si estuviéramos haciendo el análisis financiero, podríamos concluir que se viene mejorando, ¿cierto? Pero todavía no se ha conseguido el objetivo. Exactamente. No, ¿Uno coloca el porcentaje histórico respecto al año anterior o al mejor año que se ha tenido anteriormente? buena pregunta, y eso pueden, yo diría que si los resultados anteriores no tienen mucha varianza, es decir, que no son muy, que si son muy distintos, si no son muy distintos, pues tomemos el promedio. Ahora, si son muy distintos, ¿qué haría yo? Pues con los últimos 3, o por lo menos con los últimos 3 o 2. Pero compararlo con uno solo, a mí no me parece de pronto tan sano. No, un solo año no es historia, porque un solo año puede ser atípico, por ejemplo, el año de la pandemia. Exactamente. Fue un año atípico y se presentaron situaciones en las que pues todo el mundo tuvo que tomar medidas drásticas, endeudamiento con entidades financieras y demás, o para intentar solventar todo eso. Correcto. Entonces, Exacto. para el ejercicio, por ejemplo, del año 2021, del tema de un análisis financiero vertical, para el 2021, compararlo con respecto al año 2020 habría sido una total locura porque, o sea, por decir así, habrían mejorado, no sé, un 100 o 200% en todos los indicadores porque el 2020 fue muy malo. Entonces sería arbitrario tomar un solo año como modelo de ejemplo para el análisis histórico. Claro, así es. Ahora, un solo año, usted lo está diciendo, porque de pronto si toman el de la pandemia, es un año atípico, ¿cierto? Ahora, yo les puedo decir, por ejemplo, ¿cuándo fue la pandemia? En el 2020, ¿cierto? Pero yo les puedo decir, bueno, pero el 2018 y el mismo 2019 no fueron atípicos, fueron años normales. Entonces, yo voy a comparar de pronto este resultado de 2025 con resultados de 2018 y 2019
O sea, no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque dentro después del 2018 y después del 2019 han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Entonces sería mejor entonces, compararlo con la información más reciente. ¿Sí queda claro? Exactamente. O sea, es que hay que tener en cuenta el año atípico para las dos cosas. No solamente para incluirlo o excluirlo, sino también hay que tenerlo en cuenta de que los periodos de tiempo son muy largos y que Exacto. presentándose una situación como esta, las cosas empiezan a cambiar porque muchos negocios se vieron obligados a mejorar en materia de virtualidad y todo eso, entonces muchas Claro, cosas fueron cambiando. así es. O sea, De hecho, no solamente fue mal, sino que también obliga a cambiar muchas cosas. Y el hecho del cambio, pues obliga a que todo cambie. En realidad, no solamente el cambio operativo, sino el cambio en todo, en gastos, en costos y demás. ok. De hecho, incluso puede pasar que a veces que aspectos normativos también puedan incidir en el tiempo de comparación. Por ejemplo, bueno, ustedes entran a la universidad y para ustedes es normal trabajar con esto de efectivo y el equivalente en el efectivo, pero comparar esa información pues, financiera, por ejemplo, de hoy con información de 2010, o 2014, incluso hasta 2015, cuando no estaban las NIF y no se hablaba en esta terminología, entonces ya tampoco como a veces tiene uno que para comparar tiene que empezar a estandarizar u homogenizar los contextos. ¿Sí? Son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta. Bien, sigamos por acá y yo les voy a decir, por ejemplo, necesito que me hagan el favor y me calculen el margen neto. ¿Cuánto sería el margen neto ahí? A ver. Para 2024, ¿cuánto sería el margen neto? O margen de utilidad neta, si quieren decirle también. O primero hagamos una cosa, primero calcúleme el margen operativo. Ya calculamos el margen bruto, ¿cierto? Acá. Calcúlenme por favor el margen operativo. ¿Cuánto será el margen operativo ahí? ¿Cuánto sería? El 78%, ¿no? ¿Cuánto? Ah, no, pero 7,81%. Ok, ¿de dónde salió? ¿Qué hizo? Los 58 millones de ganancia por actividades de operación entre los ingresos de actividades ordinarias. Ajá. Entonces vamos a hacer por ejemplo, vamos aquí a ver. Ganancia operativa. Ganancia operativa. 58 mil millones, 58.447. ¿58 qué? 447. 4,47. Ese sería el valor de la ganancia operativa. Determinemos cuánto representan estos 58 de los 743. Y me da 7,81. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaríamos a esto? ¿Margen qué? operativo. Ok. O margen operativo también pueden decirle. Margen operativo. Ahora, ¿este resultado es bueno o es malo? Depende de las metas Ajá. de la historia. Ok. Y si yo les digo que, por ejemplo, la meta era 7% y los resultados históricos eran 6,5%, entonces, ¿cómo ven estos resultados ustedes? Son muy buenos, porque tuvimos un mejor margen operativo con respecto a la meta. Históricamente mejoramos bastante, mejoramos un 1% más a nivel histórico. Correcto.
¿Se entiende ahora el tema del análisis vertical y el análisis? Bueno, esto es análisis vertical. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ¿se entiende? No lo recuerda. Pues sí, la verdad es recordar. Bien. Ahora, si volvemos a esta misma información y quisiéramos hacer ya no un análisis vertical, sino un análisis horizontal, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Si yo quisiera hacer análisis horizontal, ¿qué digo? ¿Cómo dice, profe? Si yo quisiera hacer un análisis horizontal, ¿qué debería hacer? ¿Qué ha- Comparar la evaluación de los gastos, de la utilidad operacional del año 2024 con respecto al 2023, para ver qué tanto cambió. Correcto, entonces lo que tendría que hacer es, mira, sacar la variación porcentual. Por ejemplo, si yo quiero sacar la variación porcentual de las ventas del 2024 respecto al 2023, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, vamos a colocar aquí variación porcentual de las ventas. Entonces ya tengo aquí 2024 y por acá voy a colocar 2023. Ya la información del 2024 la tengo por aquí. Momento. Pero por acá. O esto no es peso, esto es número, ¿cierto? Número. Y en el 2023, ¿cuánto era? 684, 852. 684, 852. 680. Ok, entonces, ¿cómo habíamos dicho que se hace para sacar una variación porcentual? ¿Cómo habíamos dicho? Si no estoy mal, era restando 2024 menos 2023 y dividirlo sobre 2024. Ok, eso es lo mismo que hacer 2020, valor de 2024 entre 2023. A ese resultado le restamos 1 y lo multiplicamos por 100. Pero como acá estamos en el Excel, entonces lo que no multiplicamos por 100, sino le colocamos el formato de porcentaje. Ahora lo que hizo el compañero es esto. Lo que hizo el compañero es, da lo mismo, mire, si hacemos la resta, ¿cierto? 2024 menos 2023, ¿cierto? Ahí tengo la diferencia. Y esta diferencia, ¿qué es cuánto? 58 menos, la voy a comparar con ¿qué? Ese aumento del 2024 respecto al 2023 lo voy a comparar respecto al 2023. Entonces lo divido ahora, digo, entre 2023. Eso no va a ser, si no es por el formato, un porcentaje, le ponemos un poco más y miren que me da absolutamente lo mismo. ¿Se entiende? Sí, señor. Ok. Entonces ahora la pregunta es, este resultado que está aquí, esta variación en las ventas, positivo del 8.52%, ¿es bueno o es malo? ¿Cómo tendríamos que hacer para saber lo que indica este indicador? Pues así a simple vista es bueno, porque tuvimos un mayor porcentaje de ventas, o sea, vendimos más en el 2024. Sin embargo, pues habría que hacer el análisis con respecto a las metas de las proyecciones que se hicieron al cierre del 2023. Correcto. O sea, aunque hubo un momento en las ventas, pues no, para saber lo que indica este indicador tendríamos que compararlo con la meta y con los resultados históricos. ¿Ok? Pero hay algo interesante, muchachos. Miren, yo les voy a proponer, miren esta situación. Una situación hipotética aquí. Supongamos, para una empresa cualquiera, yo le voy a decir, las ventas
Yo voy a decir aquí, empresa A, y por acá voy a colocar empresa B. Vamos a comparar dos empresas. Y yo voy a decir, no ventas, sino unidades vendidas. No, perdón, empresa A, no, empresa A, perdón, hice más. Unidades vendidas, 2024 y 2023. Una empresa cualquiera. Entonces, supongamos que en el 2024 se vendieron 950.000 unidades. unidades. Y en el 2023 se vendieron, por ejemplo, 1050. ¿Ok? Y entonces voy a colocarle aquí los precios. Los precios. Voy a suponer aquí que los precios de las ventas del 2024, supongamos que fueran de lo que se estaba vendiendo, 1.500.000, y de acá fuera 1.000.000. ¿Cierto? Entonces ahora calculemos las ventas. ¿Cómo se calculan las ventas entonces aquí? Las ventas, ¿cómo calcularíamos las ventas aquí? A ver. ¿Cuánto serían las ventas del 2024? ¿Cómo las determinaría? Pero espera, aquí me equivoqué, no, 150.000. No, 150 y 1050. ¿Cuánto serían las ventas aquí? Precio por unidad. ¿Cuánto daría eso? A ver. Las ventas serían 1.425. serían 950 multiplicado por el 1.500.000, ¿cierto? ¿Cuánto daría eso? 1.425 millones. Correcto. Y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio para el 2023. ¿Y cuánto serían las ventas ahora aquí? ¿Cuánto serían las ventas? ¿Aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Ok, entonces vamos a ver cuánto aumentaron. Vamos a decir, los 1.425 dividido los 1.050, ¿cierto? Como lo di ahorita, menos 1, y multiplicamos por 100, pero aquí en Excel solamente le colocamos porcentaje, formato de porcentaje. Y entonces, miren esto que pasa aquí. ¿En cuánto aumentaron las ventas? A ver. Un 35.71%. 35.71%. Y si yo estoy haciendo un análisis financiero y me fijo nada más en esto, ¿esto fue bueno o malo? ¿La empresa le fue bien o le fue mal? Le fue súper bien. Le fue súper bien, ¿cierto? Pero fíjense algo. Tuvieron que disminuir los precios. En realidad vendió menos unidades de lo que vendía antes. ¿Cierto? De hecho, si yo hago... mucho menos de lo que vendimos el año pasado. ¿Perdón? Lo único que nos salvó fue que los precios eran... Correcto. ¿Y cómo se llama el aumento de los precios? ¿Cómo se llama el aumento de los precios? Eso se llama escasez. Pero díganlo con ustedes son estudiantes de contaduría, muchachos. Sin miedo, inflación. Entonces, fíjense, en economía y en finanzas, cuando vamos a hacer análisis financiero, tenemos que distinguir entre variables nominales y variables reales. Espera un momentico, disculpe.
¿Me escuchan, muchachos? Ahora sí. Sí, señor, se le Bueno, escucha. en economía y en finanzas, para hacer mejores análisis, los economistas financieros sobre todo, bueno, y los economistas sobre todo, pero ustedes también tienen que hacer esto. Tienen que hacer análisis en términos nominales y en términos reales. De hecho, cuando el profesor allá enésimo, no sé quién les dio economía, en la macroeconomía, le hablaba del PIB nominal y el PIB real. Entonces, por ejemplo, lo nominal es lo que está expresado en pesos en este caso. Entonces, las ventas nominales aumentaron. ¿No fue bien? Sí, aumentamos 35%. Pero las ventas reales, que hacen referencia a lo físico, a la cantidad de bienes y servicios que se vendieron, en realidad vendimos menos, ¿cierto? Pero en términos nominales nos fue mejor por efecto de la inflación de los precios. ¿Ok? Entonces, si vemos esto en el agregado, es decir, en términos macroeconómicos, quiere decir que después de pronto si produjimos menos, de pronto había menos gente trabajando y eso no es bueno para la economía porque aumentó el desempleo. Por eso es que a los economistas les interesa mucho son las variables reales. Es decir, la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país en un periodo determinado. Eso se llama el PIB real, la cantidad de bienes y servicios. Mientras que el PIB nominal es cuánto vale esa cantidad de bienes y servicios en términos monetarios. Entonces, cuando vayan a hacer un análisis financiero, ustedes, cuando sea del caso, sobre todo en las ventas, hagan el análisis, cuando vayan a hacer análisis horizontal, no solamente se concentren en la variación nominal o en ventas en pesos, también hagan el análisis para las variables reales, es decir, para las variables físicas. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, supongan que ustedes están haciendo el análisis financiero, digamos, no sé, por ejemplo, Calzado Bucaramanga. Obviamente su nombre lo dice, que es lo que se dedica, ¿cierto? A vender zapatos. Bueno, entonces lo que tienen, si quieren dedicar análisis de las variables reales a la cantidad de zapatos que venden, si aumentó o disminuyó. ¿Me hago entender? Sí, señor. Okay. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Y cuando la empresa se dedica a vender, digamos que diferentes servicios, además de productos, ok, ahí cómo se vendría. Cada cosa tiene un precio distinto a la hora de agruparlos. ¿Cómo sería la forma más efectiva y sencilla? Yo les sugeriría que no lo hagan a nivel grupal, sino ítem por ítem. O por lo menos los ítems más importantes para la empresa. ¿Por qué? Porque puede pasar lo mismo. Puede pasar lo mismo. ¿En qué sentido? Que decimos, bueno, mira, nos está yendo bien si lo hago en el general. Pero resulta que a uno le fue mal y al otro le fue muy bien. Y entonces el efecto del muy bien está opacando, está ocultando el del que le fue mal. Entonces, que hagan las dos cosas mejor. El grupal e individual. De materializar el ejemplo sería un restaurante, no es un restaurante chino, por así decirlo, Ajá. que venden sopa y venden pues arroz chino. Correcto. Se vendieron, no sé, 1000 platos de arroz chino. Ajá. Y vendieron solamente 200 sopas. Entonces, de alguna manera decirlo, lo bien que les fue a la venta de los platos de arroz chino, ajá, lo que yo creo que terminan cubriendo lo mal que les fue a la sopa en el caso de que se generalice. Así es. Ya. Así es. Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se ha entendido? Bueno, no sé si quieren que sigamos o como quiera que esta semana es de contexto, no sé si y partimos la próxima semana con los indicadores de liquidez nuevamente. Dejamos hoy por aquí. Si quieren podemos hacer un repaso rápido de todo lo que vimos hoy, para quedar claros. Un repaso rápido. Así, esto es esto y quedamos en esto. Bueno, hagamos una cosa.
Hágame usted a ver, repaso rápido, yo lo voy corrigiendo de una, pero rápido. Ajá. Bueno, repaso rápido. Para el análisis vertical de lo que vienen siendo los activos, pues se toma como base de referencia la totalidad de los activos y se va dividiendo cada una de las partidas del estado de situación financiera cada una de las partidas de activos con respecto a la base total de los activos. Y ahí se van sacando lo que son los márgenes de Ajá. participación de cada uno. Correcto. ¿Y cómo sabemos si lo que indican esos indicadores es bueno o es malo? ¿Qué tendríamos que hacer? Habría que hacer una comparativa con respecto a lo que vienen siendo las metas frente a las proyecciones o las metas o los resultados históricos de la empresa. Ok, está hablando de eso David. Brian, ¿estás por ahí? Sí, señor, aquí ando Nando. Exacto, entonces vamos a hacer, para hacer el repaso, yo mejor les voy haciendo las preguntas así, a ver. Brian, Dígamelo. ¿cómo puedo yo saber yo que un activo es más líquido que otro? Cuando un activo es más líquido que otro, ¿Cómo hago yo para saber que un activo es más líquido que otro? O por ejemplo, Brian, si yo te digo, a ver a ver si me crees. Si me crees o no, si me crees o no y por qué. Ajá. Si yo te digo, por ejemplo, una casa es más líquida que un iPhone, ¿me crees o no y por qué? Yo diría que sí, porque al fin y al cabo el terreno y todo eso es un proceso que no se devalúa, si no estoy mal. Y tiene una forma más factible de darle un valor y volverlo líquido, ¿no? Andreina, ¿estás de acuerdo con Brian? La pregunta es, yo tengo dos activos, una casa y tengo un iPhone. ¿Cuál de los dos es más líquido? Bueno, yo diría que la casa, la verdad. Brian dice que la casa. ¿Tú qué dices, Andreina? No te escucho, pareciera que está hablando, pero tiene... Yo digo, la casa pues tiene más valor, pero el iPhone sería mucho más fácil de vender, porque para vender una casa sería mucho más procedimientos y mucho más daño. Vas a invertir mucho más tiempo, exacto. Oh, Brian, un activo es más líquido que otro en la medida en que se te sea más fácil venderlo, hacerlo efectivo. Ok, dale con la siguiente. Echando a perder esa frente. Ah, Dale con la siguiente. no, pero se entendió. Se entiende. Lo quiero que Sí, entienda. señor. Entre más rápido y menos complicado, menos proceso tenga para volverse líquido sin dinero, es la rapidez que tanto proceso lleva. Ajá. Bueno, y ahora comparemos ahora, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que es más líquido? ¿Cuál creen ustedes que es más líquido? $1,000, $1,000 o una moto. Eche, pues los $1,000, ¿Por qué? pues sí, ya no es líquido. No, O sea, ya es, no, no entiendo, la verdad. no es líquido porque aquí, ahora, tenemos que ver cuál es la moneda funcional. Ahora, ¿qué es liquidez? ¿Qué es liquidez? Para ti, ¿qué es liquidez, Brian? Pues yo tenía entendido que la liquidez es la facilidad de convertir un activo, un bien, en valor moneda. En efectivo. En efectivo. Okay. Y si tengo ya de por sí $1,000 en efectivo, pues, ¿cómo hago el efectivo? Listo, pero el problema está, el punto está en que el efectivo no necesariamente tiene que ser en moneda extranjera, en divisa. Puede tener una divisa. De pronto tú para tus operaciones no necesitas divisas. Necesitas moneda funcional. Ojo, que no es lo mismo que moneda local, según las NIF. Ustedes saben más que yo de eso. Le volvemos a la pregunta, don Brian. ¿Qué es más líquido? $1,000 o una moto? Los $1,000, porque solo tendría que ir a un banco a hacer el cambio de moneda, mientras que la moto tengo que llevar el papeleo, no sé qué, que por eso es más largo. Correcto. Ay, no sé qué lo tenía.
No, lo que quiero es que entiendan la concepción. Si ustedes tienen claro el concepto, pues los demás viene es pura lógica aplicarlo. Ahora, Profe, sí, profe, yo tengo una pregunta. dígame. Cuando uno va a un banco, digamos, a que te hagan ese cambio, a meter los dólares, no te suelen preguntar de dónde sacaste esa plata. Sí, de hecho, si no sean dólares, a veces uno va a abrir una cuenta de oro y te preguntan de dónde lo sacaste también, ¿sí? Porque $1,000, ¡guau!, son un billete. ¿Cuántos son $1,000? 4 millones de pesos, profe. ¿4? Casi, Sí. 3.8 por ahí. No, da 4, casi 4. Casi 4 porque, Ajá, sí, aproximadamente 4 millones. hablando de que son como el dólar está como a 3.820 y tantos pesos. Como 38 millones. Sí, pero como te cobran siempre 100 por $1, 100, 200 pesos. A las comisiones administrativas, sí. Claro. Bien. No sé qué más. ¿Qué más vimos aquí? La forma de obtener los márgenes siendo de lo que se va a buscar el margen entre los ingresos que hubo, los ingresos de la actividad. Correcto. Así. Es. Dijimos también que los activos están organizados en orden de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir orden de liquidez? En el orden en que cada uno está, se va de más fácil al más difícil, es decir, del más No fácil llama, de convertir. pero ojo, no vamos a utilizar palabras técnicas. No es más fácil al más difícil. Del más líquido al menos líquido. Es decir, entre el efectivo y el equivalente, entre los inventarios, ¿cuál es más líquido? Pues los efectivos y equivalentes, el efectivo. Correcto. De hecho, esto es liquidez al 100%, ¿cierto? Sí. Y entre las cuentas por cobrar y los inventarios, ¿por qué las cuentas por cobrar son más líquidas que los inventarios? ¿Por qué? Porque la cuenta por cobrar, pues ya es, digamos que la etapa final del proceso de la empresa, o sea, ya es como tal cobrarlo. Los inventarios hay que primero trabajarlos, producirlos, hacer la transformación de las materias primas y después venderlos y después cobrarlos. Entonces digamos que les faltaría más fácil. Correcto. Para poder llegar. Así es. Es decir, de hecho, miren, esto le llaman lo llaman el circulante, le llaman a veces. ¿Por qué? Porque suena como un círculo. Porque yo tengo el efectivo, con el efectivo que hago, compro el inventario y entonces el inventario lo vendo. Pero como hay cuenta por cobrar, más o menos entonces que está vendiéndose a crédito. ¿Cierto? Y entonces, cuando uno tiene una fecha como referencia, por ejemplo, hoy es 17 de enero, ¿de qué será más líquido? Es decir, ¿qué espero convertir más rápido en efectivo? ¿Una cuenta por cobrar o el inventario? Pues la cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque el inventario primero tengo que convertirlo en cuenta por cobrar al vender a crédito y después cobrar la cuenta, la venta. ¿Me van a entender? Sí, profesor, y una pregunta, ¿por qué la cuenta por cobrar comercial es más líquida que la de por partes relacionadas? O sea, sí sé que está ordenado de que la primera es más, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. No sería lo mismo, porque al final ambas se cuenta por cobrar. En este caso estarían como en el mismo nivel, diría yo. Ahora, hay que ver las notas también. Hay que ver las notas de los estados. Pero en este caso yo diría que están en el mismo nivel. Sin embargo, recuerden que ahorita que les decía que teníamos un rubro de cuentas por cobrar, la parte relacionada en la parte corriente y también la teníamos en la parte no corriente. Yo creería que más por una cuestión de presentación, de presentación de la información, teniendo en cuenta pues que las cuentas por cobrar comerciales pues salen directamente de lo que es la operatividad de la empresa. Ajá. Ya lo otro, otras cuentas por cobrar. Digamos que lo organizan de esa manera pues como para seguir una traza de nosotros dependemos de pues estas cuentas por cobrar, o estas son las cuentas por cobrar ordinarias, por así decirlo, lo funcional para la empresa. Lo otro pues son
son otras cuentas corporativas. Ok, sí, sí. Bien. Bueno, bueno, son las 6 de la tarde, no sé, yo creo que pedagógicamente ya ha sido suficiente. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No sé. Entonces nos vemos en clase el otro sábado. Yo no sé, yo creo que sería bueno que nos vayamos poniendo de acuerdo por ahí. A ver, si la Pues yo verdad- creo que el sábado está bien, así como la gran mayoría, incluyéndome, hay quienes tenemos clases a las 4:30, 6:30. Muchos nos encontrábamos, era de camino ya Sí, sí, transportándonos. yo lo entiendo y precisamente, bueno, el compañero se molestó también con toda la razón, pero bueno, a veces no todas las decisiones pueden beneficiar a todo el mundo. Pero bueno, yo creería que no, yo no sé, de pronto incluso a mí me convendría creo que más los viernes, porque ya descanso y puedo dormir los sábados en la tarde, pero si no, no hay problema, no se preocupen, yo lo hago los sábados. Pero eso sí, vamos a ponernos de acuerdo en el grupo, nuevamente hacemos eso y que sea consistente la decisión. Listo, profe, entonces vamos a mandar una encuestita aquí de rapidez. Pero no la hagamos hoy, hagámoslo por allá el mismo jueves o el mismo jueves. El jueves. Bien. Lo que pueda pasar entre semanas. Exactamente. Mejor como todo 3 días antes para que la gente vaya Exacto. preparándose. Porque si lo ponen para un día antes, de pronto muchos vayan a pedir permiso, no lo puedan Bueno, pedir. también es verdad, mire que, por ejemplo, ese es el tema, tú se pueden presentar los dos escenarios, porque, por ejemplo, si ponemos la encuesta el martes, no sé, o el miércoles, y el jueves el profesor dice, muchachos, el sábado voy a poder trasladarlo para el viernes, pues nos toca ir el viernes, o hacerla virtual el viernes. Y si la colocamos un día antes, puede que haya mucha gente que no le dé tiempo de, por ejemplo, si tienen la clase el sábado, pero tienen que algún compromiso el sábado, de pronto también no les va a dar tiempo de reprogramar su compromiso para poder estar en las dos cosas. O sea, se pueden presentar las dos situaciones. El tema ya es, digamos, estandarizarlo porque no se puede tener contento a todo el mundo al tiempo. Así es. Así Bien. es. Por más que se quiera, pues no se puede. De igual manera, el mecanismo de la grabación de las clases también pienso yo por mi parte, porque yo me he apoyado con eso, por lo menos antes del paro, con el tema de las grabaciones, digamos que para repasar o estudiar, de pronto si algo me había quedado como en el aire, lo buscaba ahí y le echaba un vistazo. De igual manera también ha sido como chévere esto, porque pues hasta la posibilidad de que vuelvan a mirar lo que se habló en la clase. Y como siempre estamos interactuando, preguntando y eso en general con el profesor, digamos que no queda el tema en que no, el profesor lo dijo y ya, sino que el profesor lo debatió. Ok. Bueno, Jesús, te pido un favor, no te desconectes para que me ayudes para montar la clase, ¿viste? Enseguida, vamos a hacerlo de una. ¿Listo? Bueno, les quedamos. Muchas gracias por la clase, profesor. No, con mucho gusto. Cuídense mucho, descansen y estudien, por favor. Igualmente. Bueno, voy a ir.